voy a hacer una pregunta, porque ya te la sabes. ¿Cuál es el primer eslabón en el proceso de la, vamos a llamarla así, en el proceso de la salvación? El arrepentimiento, dicen, reconocerte como pecador, escuchar las buenas nuevas, aceptar la palabra, estar disponible para escuchar. Ese es el primer eslabón en el proceso de la salvación. Todas las que ustedes dijeron. Es cuando le hablan a uno. Ok. Fíjense, en el proceso de la salvación, ¿verdad? Hay personas que si les preguntamos, yo he escuchado personas que dicen haber conocido a Dios, fíjense bien, a través de un tiempo de alabanza o por la forma en la que lo recibieron en la iglesia. No, es que me recibieron con tanto amor que ya creía en el Señor, por haber experimentado una señal divina como una sanidad, haber tenido un éxtasis emocional como recibir mucha paz o mucho gozo en un culto, en un momento determinado. Y esas son las principales cosas que yo he escuchado. Personas que dicen haber conocido al Señor en la alabanza, o porque lo recibieron bien en la iglesia, o porque experimentaron alguna señal de este tipo, ¿no? Alguna sanidad o una emoción en el culto. Pero la realidad es que ninguna de estas cosas llevan a estas personas a la salvación. Ninguna de estas cosas te llevan a la salvación. Podría pensarse que son un eslabón dentro del proceso de la salvación si se ven como una red para que alguien se acerque, pero ahí no empieza el proceso de la salvación. Porque si nos quedamos ahí, si la gente se queda con la idea de que es que me trataron tan bonito en la iglesia que seguí viniendo a la iglesia y por eso eres salvo, ¿eso te salvó? No, eso no te salvó. ¿Qué es lo que salva? ¿Dónde comienza el proceso de la salvación? De eso vamos a platicar el día de hoy. ¿Les parece bien? Y para eso nos vamos a Romanos, un libro que habla extensamente sobre el tema de la salvación. Vamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Y para que hablemos sobre el proceso de la salvación, lo primero que tenemos que definir es lo que significa esa palabra, salvación. ¿Qué significa salvación? En el capítulo 10 de Romanos, en el versículo 9, termina el versículo 9 diciendo, ¿cómo dice al final del versículo 9? El versículo 9, ¿qué es? ¿Cómo termina el versículo 9? Serás salvo. ¿Cómo termina el versículo 10? Para salvación. ¿Y cómo termina el versículo 13? Serás salvo. El tema que toca aquí Pablo en el capítulo 10 de Romanos es acerca de la salvación. 2 veces dice serás salvo y otra ocasión dice para salvación. Nos va a hablar de los requisitos para salvación y dice y serás salvo. ¿Cuál es la palabra griega que se utiliza para traducir salvo, ser salvo o tener salvación? Es la palabra griega sozo. Para salvación es la palabra sotería, que viene de soso. ¿Y qué significa esta palabra soso? Significa liberación o preservación.
Principalmente el tema de ser librado. ¿Por qué? Porque cuando dice aquí serás salvo, ese verbo está conjugado en voz pasiva. ¿Eso qué significa? Que la acción la realiza alguien más sobre el sujeto. Nosotros no nos podemos salvar solos. Cuando dice ahí serás salvo, la idea no es tú te puedes salvar con tus acciones, con tu esfuerzo, tú te puedes salvar, no, porque está en voz pasiva. Alguien más te salva a ti. Será salvo significa será librado. Será librado. ¿De qué somos salvos? ¿De qué somos librados? De la ira de Dios, de la muerte eterna, del lago de fuego, de las consecuencias de ser pecadores, de vivir alejados de Dios. Entonces, nosotros, todos los seres humanos, ¿ya?, vivimos en condenación hasta que cambia nuestra situación y entramos a la esfera de Dios. Pero si estamos en la esfera del maligno, recuerden, solamente hay dos esferas. Si estamos en la esfera del maligno, ¿cuál es el resultado? Condenación, muerte eterna. Y por eso se utiliza este término, que nosotros seremos salvos, o sea, librados por Dios de esa condenación, de esa consecuencia por nuestros pecados. A través de la obra de Cristo, el Señor nos libra de la muerte eterna. ¿Estamos claros en eso? Ahora sí, ¿verdad? Entonces, eso significa la salvación, salvados de la muerte eterna. Ahora, ¿y cómo se accede a la salvación? ¿Cómo podemos acceder a esta salvación de Dios para nosotros, a ser librados por Dios de esas consecuencias? ¿Cómo se accede a la salvación? Bien, vamos a trabajar ahí un poquito más. En los versículos en los versículos del 6 al 8, vean ustedes, los vamos a leer y díganme cuáles son, ahora que ya tienen sus ojos más adiestrados para el estudio bíblico, con el estudio inductivo, ¿no? En una leída rápida de los versículos 6 al 8, me van a decir cuáles son las palabras que se repiten. Dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pero voy a leer hasta el 10. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesarais con tu boca que Jesús es el Señor y creerás en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De hecho, en los versículos 8 al 10, no del 6, del 8 al 10, ¿cuál es la palabra que se repiten? Boca. ¿Cuántas veces aparece la palabra boca en los versículos del 8 al 10? ¿Y cuántas veces aparece la palabra corazón en los versículos del 8 al 10? ¿Eso qué quiere decir? Y sobre todo cuando dice al final del versículo 8, del versículo 9 y 10, se dice será salvo y el versículo 10 termina para salvación. Para salvación, para ser salvo, ¿cuáles son las dos palabras que se repiten? Boca y corazón. Estamos hablando de cuál es la forma para acceder a la salvación de Dios, a ser librados de la condenación. ¿Cuál es la forma? Para poder acceder a la salvación de Dios, tenemos dos elementos aquí, la boca y el corazón. ¿Está bien? Ahora, esto lo maneja el apóstol Pablo desde el versículo 6. Los versículos 6 y 7 hacen referencia a un pasaje de Deuteronomio 30, versículos 12 al 14, en donde Moisés les está diciendo estas mismas palabras al pueblo de Israel. Y les dice, porque no está lejos de ti la palabra, porque no, ¿quién subirá al cielo para traer abajo a Cristo? ¿Quién descenderá al abismo? Y les dice Moisés, cerca está de ti la ley. En esta ocasión él dice, cerca de ti está la palabra, está la ley.
No está lejos de ti, está cerca de ti para que la cumplas. Y Pablo utiliza este pasaje de Deuteronomio, estas mismas palabras, para decir, porque cerca está de ti la palabra de fe, porque es la palabra que te hemos predicado. Vean el final del versículo 8. No está lejos de ti, está cerca de ti la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, lo que está diciendo Pablo es, no está lejos de ti porque se te ha predicado. Esta es la palabra de fe. Cuando utiliza la palabra, existe principalmente dos palabras griegas que se traducen como palabra en la Biblia: la palabra logos y la palabra rema. La palabra logos se refiere a la palabra de Dios en general, y la palabra rema se refiere a una palabra específica aplicada a un momento específico. Entonces, aquí se está usando la palabra rema cuando dice Pablo, esta es la palabra, esta es la rema de fe que les predicamos. ¿A qué se refiere? Que aquí no está diciendo Pablo, yo le estoy predicando o le estoy hablando toda la Biblia. No se refiere aquí a toda la Biblia, sería logos. Si utiliza rema, está diciendo, esta es la palabra de fe que necesitan para ser salvos. Es lo que está diciendo Pablo. Si quieren saber cómo ser salvos, esta es la palabra de fe que necesitan. ¿Cuál es? Vamos a ver. Y como ya dijimos, esta palabra de fe que el apóstol Pablo predica tiene dos palabras claves. Palabra, o sea, boca y corazón. Vamos a estudiarlo, ¿les parece bien? Comenzamos en el versículo 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, desde el 9, y el 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Vamos frase por frase. Primero dice el versículo 10, porque con el corazón. ¿Qué es el corazón? Porque nosotros entendemos el corazón como un órgano, pues sí. ¿Y cómo lo entendemos? Es el centro del hombre, ¿no? Donde se da el intelecto, los sentimientos y la voluntad. Exactamente. El corazón, en esos términos griegos, cardia, se refiere al centro del ser humano, en donde está su intelecto, emociones y voluntad. Con el corazón, entonces, con todo tu intelecto, con toda tu emoción, con toda tu voluntad, ¿qué debes hacer? Creer. Con el corazón, con todo tu ser, con todo tu entendimiento, se cree. Esto es importante porque el corazón muchas veces nosotros lo definimos solamente como emociones, ¿no? Y si lo dejamos sin interpretar correctamente, diríamos, con toda tu emoción, cree en el Señor. No, sería inadecuado porque con el corazón, con la emoción no se cree. ¿Con qué se cree? Con el intelecto. Y el intelecto produce emociones. Si tú piensas una cosa positiva, crea emociones positivas. Si tu intelecto tiene emociones negativas, te vas a deprimir, creas emociones negativas. Lo principal es tu intelecto. Con el intelecto, ¿qué dice aquí? Se cree. Claro que después de que lo crees con tu intelecto, se pasa a la emoción, y la emoción es un motor para la voluntad. En ese orden es lo correcto, ¿no? Tu intelecto lo cree, tu emoción es un motor para impulsar ¿qué? La voluntad, o sea, la obediencia. Pero primero es el intelecto. Con el corazón, con tu mente, con tu alma, con tu emoción y con tu voluntad, ¿qué? Cree. Con el corazón se cree. Ahora, ¿qué es creer? ¿Qué significa la palabra creer? Estar cierto de algo. Es la palabra pistis, que viene del griego, de la raíz peito, que significa ser persuadido. Cuando dice aquí se cree, está en presente indicativo, voz pasiva, significa haber sido persuadido. Entonces, con el corazón se cree, significa
con tu mente has sido persuadido, ¿ok? ¿A qué? ¿Para qué? Para justicia. Que aquí se refiere a, y que ahí os une, ser justificado. Para ser justificado por Dios. Con tu intelecto, tú has sido persuadido para ser justificado por Dios. Con el corazón se cree para justicia. Y después, ¿qué es lo que se tiene que creer con el corazón? Dice el versículo 9. ¿Qué es lo que se tiene que creer? Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué es lo que se tiene que creer? Que Dios levantó a Jesús de los muertos, que el Padre levantó a Jesús con el poder del Espíritu Santo, ahora lo sabemos por la palabra, el Señor lo levantó de los muertos. En otras palabras, ¿qué es lo que tienes que creer? Que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús, ese Jesús terrenal, es quien dijo ser el Hijo de Dios. Entonces, debes creer en la persona de Cristo. ¿En qué debes de creer? En la persona. Segunda cosa, con la boca. Dice, con la boca se confiesa para salvación. ¿A qué se refiere la boca? Lo que dices, porque aquí se refiere al órgano del habla. Entonces, con la boca, con tu hablar, ¿qué tienes que hacer? Se confiesa. ¿Qué significa la palabra confesar? Porque aquí es donde muchos se equivocan. Piensan que confesar es repetir. Entonces repiten como periquitos. Y yo declaro, yo digo, se refiere nada más a eso, a repetir. ¿Qué significa confesar? Declarar algo cierto. Porque declararlo suena como nomás a repetirlo. Admitir tiene más que ver, confesar, tiene más que ver con admitirlo, asumirlo en tu vida. Es la palabra, fíjense, homologueo. Homologueo, que significa asentir, admitir, estar dispuestos a asumir algo. Entonces, cuando tú dices yo confieso esto, significa que lo asumes en tu vida. Confesar no significa solamente repetirlo, porque si no muchos dirían, soy salvo porque ya hice una oración de fe y declaré con mi boca que Jesús es el Señor. ¿Y ya eres salvo por eso? No, si no lo asumes como Señor de tu vida, no eres salvo. ¿Qué significa confesar? Asumir esa verdad en tu vida como una realidad. Así es. Por eso cuando en la antigüedad venían las caravanas diciendo, César es Señor, todos póstrense, adoren a César, César es Señor, los verdaderos creyentes, ¿qué decían? No podemos postrarnos porque César no es Señor, Jesús es Señor. Entonces los metían a la cárcel o los llevaban al Coliseo y morían por confesar que Jesús es Señor. Es una verdad que asumes en tu vida a costa de lo que sea. Eso es confesar. Ahora dice aquí, con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación, o sea, para liberación de la condenación. Ahora, ¿qué es lo que se debe confesar? Versículo 9. ¿Qué debes confesar? Dice el 9. Que Jesús es el Señor. Como decía hace rato, ¿no? Muchos interpretan este pasaje diciendo, tienes que hacer tu oración de fe, así es que repite después de mí, Señor, Jesús, tú eres el Señor de mi vida, Jesús, tú eres el Señor de mi vida, ya eres salvo. Lo confesaste con tu boca. Aunque no sea cierto en tu vida, aunque Jesús realmente no sea tu Señor, ya eres salvo por eso. No, confesar significa asumirlo como una realidad en tu vida. Quiere decir, poner a Jesús como el Señor. Tú ya no vas a ser el Señor. Tú ya no vas a mandar. Ya no vives para ti. Tienes que comenzar a vivir para la gloria de Dios. Él es tu Señor. Asumes esa verdad, serás salvo. Entonces aquí tenemos las dos condiciones, fíjense,
para recibir la salvación. Creer en tu corazón que Jesús es quien dijo ser. Crees en la persona de Cristo. Y luego confesar con tu boca, diríamos, su obra. Con el corazón se cree en la persona. Con la boca se confiesa la obra de Cristo para que Él sea tu Señor. El resultado de la obra de Cristo, ¿cuál es? Que Él murió en la cruz, Él tomó su cruz para que ahora tú tomes la cruz de Cristo. Si no vives tomando la cruz de Cristo, no eres salvo. Es una condición para salvación. Crees en la persona, confiesas su obra, asumes su obra en tu vida, serás salvo. Más o menos quedaron bien las condiciones para la salvación. Y a estas dos condiciones, vean, le llamamos nosotros nosotros los creyentes, a estas dos las resumimos en una sola, que es creer con todo tu corazón. Cuando le dijo ¿quién fue? Felipe al eunuco, cuando el eunuco le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué le dijo Felipe? ¿Crees de todo tu corazón? Sí, sí creo. Entonces, pero creer de todo corazón, ¿qué significa? Creer en la persona y confesar su obra, asumir su obra. Implica esas dos cosas. Esa es la definición correcta de creer. No es nomás creo, pues sí, los demonios creen y tiemblan. Tienes que creer correctamente, que significa creer en la persona de Cristo, estar convencido en tu mente y en tus emociones que Jesús es el Hijo de Dios que vino, que murió, que ascendió a los cielos. Él es, crees en la persona y luego confiesas su obra. Él vino para ser el Señor, Él es mi Señor. Confiesa su obra. Estos son los requisitos para ser salvo. Si alguien dice, yo creo que Jesús es el Señor, creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero no lo pone como el Señor de su vida, vive como Él quiere, no es salvo. Quiere decir, no creyó bien. Estos son los requisitos para la salvación. ¿Ok? Así es como se accede a la salvación de Cristo. Ahora, regresamos al tema. ¿Y cuál es el primer eslabón que da inicio al proceso de salvación? Para que alguien pueda creer y confesar. Para que alguien pueda creer y confesar. ¿Cuál es el proceso de la salvación y cómo comienza? Vamos a verlo. Está especificado desde el versículo 13. Una palabra clave se encuentra en el versículo 13 y está repetida, fíjense, al final del versículo 12. ¿Qué dice? El Señor es rico para todos los que le invocan. Luego dice el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 14, ¿cómo pues? Una palabra clave que es invocar. ¿Saben ustedes lo que significa invocar? ¿De qué? Llamar. Ajá. ¿Han visto cómo se invocan a los espíritus? ¿Qué es lo que están haciendo cuando invocan a un espíritu? Lo están llamando. Invocar, ahí les va la definición. Llamar en favor de uno mismo. Es la palabra epikaleomai, epikaleo de llamar. Epi es una una forma de acentuar el verbo y significa llamar a favor de uno mismo. ¿Qué es invocar? Llamar a favor de uno mismo. En este caso, si invocas a Dios, ¿qué estás haciendo? Señor, ven y sálvame. Señor, ven, te necesito. Ven y sálvame. ¿Qué estás haciendo? Invocando al Señor. Entonces, cuando alguien le dice, Señor, necesito su salvación, ven, está llamando a Dios a su favor. Ven y sálvame. Está invocando. Entonces, para que alguien pueda ser salvo, necesita invocar el nombre del Señor. ¿Estamos bien? Pero ¿qué dice el versículo 14? Pero ¿cómo pues invocarán
en aquel en quien no han creído. Entonces, para que alguien pueda invocar el nombre del Señor para salvación, ¿qué necesita? ¿Quién puede invocar al Señor para salvación? ¿Quién puede hacerlo? Solamente aquel que ha creído. Solamente es un requisito previo para poder invocar, haber creído. ¿Y qué es creer? Tener la confianza puesta en Dios para salvación. Es haber sido persuadido en nuestro intelecto de que Él es el único camino para la salvación. Necesitamos haber creído, o sea, haber sido convencidos, persuadidos de que el Señor es el único camino para ser salvo. ¿Cómo invocarán si no han creído? Pero ahora, ¿y cómo creerán? ¿Qué dice el texto del versículo 14? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerán si no han? ¿Qué se requiere? Lo que decían por ahí, oír. La persona debe de estar dispuesta a oír. Romanos 10:17 dice que la fe es por él y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la gente necesita oír, debe tener la actitud de oír. Pero dice aquí mismo en el capítulo 10, versículo 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea, si no quiere oír, porque el Señor los estuvo buscando, y ellos ¿qué hicieron? Fueron un pueblo rebelde y contradictor, llevándole la contra a Dios en todo. Entonces, si no quiere oír, debe querer oír. ¿Cómo creerán si no han oído? Y eso ahí pone mucha, ese de oír, si no han oído, pone mucha responsabilidad en la persona que va a recibir el mensaje. Porque dice el apóstol Pablo en el versículo 18, pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. O sea, no han oído, sí han oído, pero no han querido. Refiriéndose a Israel, dice, ¿no han oído? ¿Cómo no? Si se les ha predicado mucho, pero no han querido. Toda la responsabilidad está en el oyente que quiera oír, en el receptor. Pero es una condición. ¿Cómo puedes creer si no has oído? Y luego, ¿qué sigue diciendo el versículo 14? ¿Qué es lo que antecede al poder oír? Que alguien les predique. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Ahora les voy a decir cómo está aquí conjugado en el original griego. Dice, ¿cómo oirán? Luego dice, choris, como de chorizo, choris. ¿Tienen hambre? Choris keruso. Keruso significa predicar, proclamar. Y aquí está en presente participio, proclamando. Luego dice choris, que significa, esa palabra choris está interesante porque significa separadamente de, por sí mismo. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Cómo oirán separados de la predicación? Así es como lo dice literalmente. Aquí se tradujo sin haber quien les predique. Está bien traducido, pero literalmente ¿cómo lo dice aquí? ¿Cómo oirán separados de la predicación? O sea, aparte de la predicación, no hay manera de que la gente escuche. No hay manera de que escuchen y entonces que crean y entonces que invoquen. No hay forma. Aparte de la predicación, dice aquí, por sí mismos. Es que es otro significado de la palabra choris. Aparte de, o sea, o por sí mismos. Por sí mismos, aparte de la predicación, no pueden ser salvos. Nadie puede ser salvo separado de la predicación del Evangelio. Ahora les pregunto, ¿dónde comienza cuál es el primer eslabón en el proceso de la salvación?
que el evangelio sea predicado. Ese es el primer eslabón. Si el evangelio no es predicado, no empieza el proceso de la salvación. No puede empezar. Este eslabón de la salvación lo comienza tu testimonio, lo comienza el buen comportamiento de la iglesia, porque viene la gente, se sintió a gusto aquí. Lo comienza el tiempo de la alabanza. Qué bueno que sintieron algo bonito en la alabanza, qué bueno que vieron el mensaje. Pero ahí no comenzó el proceso de la salvación. Para que empiece el proceso de la salvación en una persona, necesariamente se requiere la predicación del evangelio. Es lo que comienza el proceso de salvación en la persona. Si tú le has dado buen testimonio a la gente, a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros, a tus familiares, pero no les has hablado del evangelio, no ha comenzado el proceso en ellos. No han oído, no van a creer, menos van a invocar. Ahora sigue diciendo el versículo 15: ¿y quién puede predicar el evangelio? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces ahí está el problema, ¿no? Solamente pueden predicar los enviados. ¿Y quién es enviado? Ah, ¿verdad? Ustedes van a decir, pues nomás los apóstoles, nomás los discípulos. Jesús les dijo en Mateo 28, 19 y 20, se lo dijo a ellos, no a nosotros. Les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Pero se los dijo a ellos, no, pero a través de ellos, a todo discípulo, a todo creyente. Son palabras que por supuesto nos llegan a todos nosotros. ¿Quién es enviado? La palabra apostelos, de donde viene apóstolo, apóstol. ¿Qué es un apóstol? Un enviado. Cuando Jesús fue enviado por el Padre, fue un apóstol, fue un enviado del Padre. Ahora Jesús nos envía a nosotros, porque dice: así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes de la misma manera. Ahora ustedes son apóstolos, son enviados. Ahí está, ya somos enviados. No nos podemos hacer patos. Somos enviados aquí a predicar el evangelio. Dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? La palabra evangelion, que significa buenas noticias. Y fíjense cómo lo dice el griego. Me llama mucho la atención cómo lo dice, porque qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Dice las buenas nuevas, aquí se traduce como evangelizo ta agata. La pura la palabra evangelizo significa anunciar buenas nuevas. La pura palabra evangelizo se traduce como anunciar buenas nuevas. Y en el griego todavía dice to la agata, lo que es bueno. ¿Cómo lo interpretamos? El mensaje del evangelio es un mensaje, es un buen mensaje que es bueno. Es que aquí es redundante. La forma en la que lo dicen en el griego es un buen mensaje y que es bueno. ¿Cómo es el evangelio? Un buen mensaje que es bueno. Y lo bueno hace bien. Ese es el mensaje que debemos predicar, que debemos compartir. No inicia el proceso de la salvación si no se predica el evangelio. ¿Qué hemos aprendido hoy acerca del proceso de la salvación? Número 1, aprendimos qué es la salvación. Es la palabra sozo, que significa ser liberados, voz pasiva, ser liberados por Dios de las consecuencias de nuestros pecados, ser liberados de una condenación eterna, ser librados de una muerte eterna, de una separación eterna de Dios. Es una condenación terrible, horrible, que nadie quisiera experimentar, pero todos vamos para allá sin Cristo. ¿Qué es lo que hace Cristo con su salvación? Con su muerte en la cruz, nos libra de esa consecuencia. Qué precioso, ¿eh? Ahora, ¿cómo se accede a esa salvación? Creyendo con el corazón, ¿en qué? En la persona de Jesús. Se cree en una
persona, creemos en una persona. Y se confiesa con la boca. ¿Qué se confiesa? Su obra. Se asume su obra. Son los dos requisitos para la salvación. Creer con tu entendimiento en la persona de Cristo y confesar, asumir en tu vida su obra. Los que creen y confiesan son salvos. Ahora, la gente que sabe esto, ¿qué va a hacer? Va a invocar al Señor. ¿Pero cómo invocarán? Si no han creído. ¿Y cómo creerán? Si no han oído. ¿Y cómo oirán? Sin haber quien les predique. Qué hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio, las buenas nuevas. Hermanos, prediquemos el Evangelio. Predícale, háblales, que no se quede solo en testimonio. Los del grupo pasen, por favor. Que no se quede en tu puro testimonio. Es que yo les doy testimonio con mi vida, y pues sí, pero faltan las palabras. La palabra keruso, que se traduce aquí como predicar, también se entiende como proclamar. El Evangelio se tiene que hablar. Si lo quieres predicar, lo tienes que hablar. La gente no va a entender el Evangelio con tu puro testimonio. El testimonio es solamente como un ejemplo, como una red, pero el Evangelio debe ser predicado. ¿Saben cuál es el Evangelio? Sí, ya lo estudiaron, ¿verdad? Todos ustedes ya se lo saben. Ahora lo que tienen que hacer es predicarlo.